En esta lección vamos a aprender a cómo exportar un FBX de un software externo a Unreal Engine, en este caso Maya, y a cómo importarlo en Unreal Engine como un FBX en el Content Browser. Vamos a aprender en esta lección a cómo exportar y a cómo importar un FBX de un software externo a Unreal Engine. En este caso estoy en Maya, en el software de Maya, que es un software de modelado 3D, que podemos utilizar cualquier otro software, y voy a crear, por ejemplo, un objeto básico. Voy a crear lo que viene siendo, por ejemplo, una silla bastante básica. Voy a crear las patas de forma muy básica, solo para explicar cómo funciona la importación y exportación. Voy a seleccionar las caras, voy a darle a extrude y voy a moverlas. Y voy a seleccionar estas tres caras de aquí, voy a darle a extrude y voy a levantar para el respaldo. Así tenemos una silla muy básica con la que hacer el ejemplo de exportación. Recordamos que siempre antes de exportar un objeto tenemos que crear las UVs. En este caso en Maya lo que yo suelo hacer es frisear transformaciones, entrar en UV, en este caso voy a hacer las automáticas para no perder tiempo en la explicación de las UVs. Automatic y entramos en VV Editor. Aquí lo que nos hace es posicionar las UVs de forma automática según el software de Maya. Las opciones de las UVs, lo que yo suelo hacer es darle aquí la ventana de transform y aquí le doy a set para que nos ponga las UVs proporcionadas de tamaño una de otra. Le damos a set y en layout lo que nos hace es poner las UVs ordenadas en el cuadrante. Una vez tenemos las UVs ya creadas y organizadas decentemente, proporcionadas entre ellas, lo que hacemos ya es exportar el objeto. Yo lo que hago es, en Maya, le damos a File, con el objeto seleccionado, y le doy a Export Selection. Lo que nos hace es exportar el objeto. Aquí está ruta de exportación. Voy a dar en el escritorio. Voy a poner aquí silla 1. Aquí tenemos el formato de salida del objeto. Maya lo que nos ofrece son distintos formatos de salida para objetos 3D. Los más comunes son el formato OBJ y el formato FBX. Vamos a exportar nosotros en formato de FBX siempre que queramos importar en Unreal. Tenemos el formato FBX y exportamos la selección. Voy a minimizar Maya y voy a entrar en una escena vacía de Unreal Engine. Lo que voy a hacer ahora es, dándole clic al botón de importar en el Content Browser, o simplemente arrastrando el objeto desde el escritorio al Content Browser, yo lo que voy a hacer es importar, voy al escritorio y busco el objeto FBX, en este caso silla 1. Y aquí lo que nos enseña son las opciones de importación del FBX. Tenemos lo que es el mesh, la malla esqueleto, la generación automática de colisión, que esto recomiendo siempre ponerlo, aunque luego podemos modificarla. Y aquí tenemos pues, la generación, por ejemplo, de la de las UVs. Y esto suelo dejarlo siempre por defecto. Esto luego podemos tocarlo también una vez importado el objeto. En misceláneos tenemos la conversión de la escena, la conversión a la unidad de escena, que esto yo suelo activarlo para que el objeto se amolde a la escena en tamaño. El material del objeto, que en este caso tenemos crear nuevo material, lo que nos hace es crear un material nuevo al importar el objeto. Podemos dejarlo así.
y le damos a importar todo en este caso. Esto es una ventana que suele ser siempre al importar un FBX. La cerramos y lo que nos ha creado aquí es un material que siempre va a ser por defecto el material blanco y el propio objeto FBX. En este caso voy a darle clic derecho. Bueno, vamos a importarlo primero. Nos sale muy pequeño. Voy a volver a importarlo. Lo eliminamos. Lo vuelvo a importar. Esto lo dejamos sin activar. El convert está en unit. Y lo importamos. El objeto sale pequeño porque yo en Maya voy a entrar en opciones, en settings, y tenemos el objeto creado en centímetros. Lo que es esta cuadrícula son cuadros de 1 por 1 centímetros. Voy a crearlo en metros. Y como vemos ahora el objeto es mucho más pequeño. Lo que voy a hacer es hacerlo más grande. Poner el pivote en esta esquina, por ejemplo. O mejor aquí en el medio del objeto. Las V son las mismas porque las dimensiones las hemos escalado generalmente. Y lo vuelvo a exportar. Voy a poner ahora silla 2. En este caso también en FBX. Lo exportamos, vamos a Unreal. Y aquí vemos el objeto que hemos importado antes, que es en centímetros. Y ahora voy a importar el objeto silla 2 con las mismas características que teníamos antes. Importamos y vemos que se nos crea la silla al mismo tamaño que la otra. Voy a eliminarla. Seleccionamos y suprimimos. Eliminamos y la vuelvo a importar. En este caso conversión a la unidad de escena. Importamos y la metemos. En este caso vemos cómo se nos crea mucho más grande. Tenemos la opción siempre de escalar los objetos, como expliqué en las lecciones anteriores. Voy a desactivar esto y voy a escalar el objeto. Por ejemplo así. Este de aquí voy a eliminarlo y selecciono el objeto. Aquí tenemos las características en los detalles del objeto. Este es el mes. Este es el material que hemos creado, que es un material blanco que sale por defecto en Unreal. Y aquí tenemos las físicas, las colisiones, la resolución del light y los objetos que nos ofrece todo este mes. Como vemos, hemos importado un FBX exportado anteriormente de un software externo, en este caso Maya. Hemos aprendido a importarlo en las unidades correctas y siempre con el mapeado de UVs. En este caso voy a darle aquí en si ya la editamos. Aquí vemos cómo nos sale el editor. Aquí tenemos los LODs, el tamaño de la pantalla, los triángulos, que es el doble de polígonos que teníamos en Maya, los vértices y los canales de UV. Aquí tenemos el canal de UV, que es el canal que hemos creado en Maya, pero dividido todos los polígonos de 4 lados en 2, para crear siempre triángulos. Esto lo hace Unreal automáticamente al importar un FBX dentro del Content Browser. Aquí tenemos el pivote. Voy a quitar. Tenemos el pivote, las normales, los vértices. Cerramos. Y así es como importamos un FBX en Unreal.
Esto podemos luego duplicarlo y modificar el propio mesh. Las UVs principalmente son para crear luego una textura aparte. Si yo, por ejemplo, cambio el material, que esto lo explicaré en lecciones posteriores, le cambio el color a rojo, guardamos. Nos pondrán todas las sillas rojas porque las sillas tienen todas el mismo material. Si este material lo duplico, pongo Lambert 2 y entro. Y por ejemplo pongo color verde, aplicamos y guardamos. Aplicamos el material Lambert 2 a, por ejemplo, esta silla, donde pone aquí el material Lambert 1, ponemos Lambert 2, nos cambiará independientemente de las otras dos. Y así es como se exporta e importa un FBX dentro de Unreal Engine. En esta lección hemos aprendido a cómo exportar un FBX de un software externo, Maya, y cómo importarlo en Unreal Engine en el Content Browser en formato FBX.